Entonces, voy a presentar a la doctora Ofelia Escobar. Voy a dar una pequeña reseña de ella y después va a continuar con ella con su plática, ¿ok? Entonces, la doctora Ofelia Escobar Sánchez es catedrática CONACYT de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó su maestría y doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional e hizo su licenciatura en Biología Marina aquí en la universidad. Al día de hoy cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas internacionales y capítulos de libros y ha dirigido un diferente número de estudiantes de licenciatura y posgrado. Es responsable de 5 proyectos de investigación y es árbitro en revistas nacionales e internacionales. Fue coordinadora de Educación Ambiental y Desarrollo Económico en la Asociación Civil Yemanjá Oceánica y también trabajó como técnica de laboratorio en CICIMAR. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2014 y también es investigadora honorífica en el Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos desde el 2015. Sus líneas de investigación involucran a la ecología trófica y ecotoxicología de organismos marinos, principalmente trabajando con el grupo de elasmobranquios. Entonces damos la bienvenida a Ofelia. Gracias, Ofe. Y pues empezamos con tu presentación. Muy bien, bueno, primero, igual que creo que todas las ponentes que han estado acá, pues agradezco la invitación, ¿no? Y siempre, la verdad es que es muy satisfactorio de repente ver el cartel donde ahí me pusieron, donde pues hay investigadoras reconocidas o cada quien en su ámbito, ¿no? Entonces eso me hace sentir muy bien, la verdad. Entonces, primero voy a compartir ya la presentación. Y me dicen si la llegan a ver. Sí, ya se ven las diapositivas. ¿Sí? Ah, bueno, porque yo no. Ok, ya. Muy bien. Bueno, y sin más preámbulo, pues comenzamos con la exposición, ¿no? Previamente, en alguna de las exposiciones que tuvieron algunas de las colegas, mencionaron un punto por ahí que llegó a resaltar un poco, ¿no? Que decía que cuando ellas llegaban a entrar a la carrera de biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, pues que había muy pocos paseños o muy poca gente subcaliforniana, ¿no? Inscritos en la carrera y sobre todo que hubiesen terminado, ¿no? En este caso, pues yo soy uno de ese porcentaje minoritario de la gente subcaliforniana que llegó a hacer la carrera de biología marina. Bueno, soy subcaliforniana, paseña, de Hueso Colorado, entonces soy chollera, ¿no? Entonces, no tanto subcaliforniana, chollera. Entonces, vengo de una familia tradicional, de educación es totalmente tradicional y para que de repente con costumbres muy arraigadas, ¿no? Tanto así, imagínense de repente que yo a la edad de 8 años me entero que yo ya estaba dada en matrimonio con un hijo de alguien, ¿no? Entonces, para que se den una idea de cómo era esa educación. La familia era totalmente es de pescadores, mi abuelo, mi bisabuelo, son de pescadores. Y una de las cosas que nos tocaba, como digo, estas creencias bien arraigadas, era, por ejemplo, que no nos dejaban subir a la lancha y no nos dejaban subir a esa lancha o esa panga porque, pues, las mujeres damos mala suerte a la embarcación, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, ya tenemos más o menos una idea de cómo se llegaban a manejar las cosas, ¿no? Le decía, vengo de una familia totalmente de pescadores. Ellos generalmente capturaban tiburones y rayas en la costa occidental de Baja California Sur, específicamente en este campo pesquero que se llama Puerto Viejo, ¿no? Ese campo pesquero, pues ya no existe ese campo pesquero, nada más queda el camino, la brecha, digamos, para llegar a esa zona. Pero a lo que voy con esto es cuando desde que, digamos, tengo noción o lo que me ha platicado mi mamá,
es que desde que yo tenía unos meses de nacida, fui a parar a este campo pesquero, ¿no? Entonces, siempre estuve en ese contacto con el mar. En eso, por ejemplo, cuando siempre estábamos en ese campo pesquero, la verdad es que si conocen por esa zona, es cerca de Puerto Chale, que es en Bahía Almejas, ahí pueden ver una gran cantidad de esteros. Y como había una gran cantidad de esteros, pues te puedes imaginar la cantidad de manglares que había bueno, hay opciones de mangle, podías ver una gran cantidad de cangrejos, en los esteros veías lisas, pargos, cochitos, una gran diversidad, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso que yo miraba era algo, pues, fascinante para mí, ¿no? Entonces, era algo que a mí me gustaba. De hecho, era como mis juegos, eso de andar correteando cangrejos, haciendo carreras con los cangrejos, ¿no? Entonces, les decía, pues encontraba una gran diversidad de cosas, desde caracoles, bueno, todo lo que eran moluscos, pues era Bahía Almejas, rayas también, de varias especies de rayas, y bueno, estando siempre en contacto con la naturaleza, ¿no? Y entonces, ahí pues digamos que teníamos esa especie de libertad, yo y mis hermanos, éramos 5 hermanos, y teníamos esa especie de libertad, ¿no? Ahí en esa región. Eh, Cuando cumplí poco antes de los 5 años, pues sí estaba de manera intermitente, es decir, tenía que estar acá en La Paz porque tenían que entrar a kinder. Y algo muy relevante, ¿no? Mi papá y mi mamá terminaron nada más hasta la primaria. En el caso de mi papá, él era muy enfermizo y decía que no, que ya no quería seguir estudiando y quería trabajar. En el caso de él, él sí tenía como los medios como para estudiar y él no quiso, ¿no? En el caso de mi mamá me cuenta que ella terminó la primaria, pero ella sí quería seguir, pero en el caso de ella no tenía los medios como para seguir estudiando, ¿no? Entonces, algo muy importante durante este inter de esa edad era que ellos sí querían que yo estuviera, bueno, que mis hermanos todos estuviéramos en La Paz y que continuáramos los estudios, ¿no? Mínimamente ellos como que pensaban que nada más secundaria y si acaso preparatoria, y ya que era, digamos, suficiente con eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando estaba en el kinder, me metí en el kinder, pero yo todavía parecía, pues imagínense estar con toda esa libertad de andar como chivito, como coyote por toda el área o por toda esa región, pues yo tenía con esa misma noción, ¿no? Llegaba yo al kinder. Y también aquí en mi casa, entonces, tanto así que una vez terminé colgada de un árbol. Entonces, como que mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Y en ese momento me dice, como mi hermana mayor iba a entrar a la primaria, me saca ella del kinder y me dice, te hubiera metido una vez a ti. Y me mete a la primaria, ¿no? Entonces yo acababa de cumplir 5 años, me mete a la primaria porque aquí iba a ser más riguroso, ¿no? Ahí me hacen exámenes para entrar a la primaria, exámenes de matemáticas, español, y quedé porque le decía, hasta eso en el caso, mi papá, por ejemplo, yo lo veía poco, nada más cuando iba al campo pesquero, cuando él venía en La Paz, era cada 2 meses más o menos. Y en ese inter mi papá se preocupaba por enseñarme a hacer sumas, restas, que aprendiera las tablas de multiplicar y que aprendiera a leer, ¿no? Entonces yo leía todo lo que, si veía una lata que tenía los ingredientes atrás, yo me ponía a leer los ingredientes y todo lo que involucraba leer, ¿no? Y bueno, también hubo una circunstancia ahí en la primaria, que bueno, que en mi caso pues yo era muy peleonera. Y eso de que yo era muy peleonera pues involucraba que de repente me suspendían de las clases. Y como me suspendían de las clases de las escuelas, no sé por qué a mi mamá se le ocurría que un buen castigo era mandarme de vuelta al campo pesquero con mi papá.
Entonces, pues obviamente para mí no era ningún castigo, ¿no? A mí me gustaba, me fascinaba estar allá. Yo creo que mi mamá pensaba que era un castigo porque ahí obviamente no había luz, no había, no había televisión, entonces, pues no, según era un castigo porque no iba a haber ni caricaturas ni nada por el estilo, ¿no? Pero la verdad es que yo me entretenía muchísimo estando en ese campo pesquero. Y bueno, no todo el tiempo estuve castigada, ¿no? No todo el tiempo estuve así. Cuando entré cuando empecé a entrar a la secundaria, me tocó, estando en el campo pesquero en Puerto Viejo, conocer en ese entonces maestro todavía, el doctor Carlos Villavicencio Garayzar, que estaba en el laboratorio, era el jefe del laboratorio de lesmobranquios de la universidad. Tenían en ese entonces en la universidad un área donde era el laboratorio de lesmobranquios y compartía junto con el laboratorio de aves acuáticas. Entonces, me tocó ahí conocer al doctor Villavicencio y a las entonces estudiantes, bueno, conocemos como Carito, ¿no? Caro, pero es Caroline Downton, ¿no? Entonces, me tocó ahí conocerlos. Pero, pues obviamente, pues yo era una niña pues digamos, todavía muy, muy tímida, obviamente, porque pues obviamente tenía todo ese campo pesquero para mí y, bueno, y mis hermanos, pero de repente que llegaran esos biólogos a invadir mi territorio, la verdad es que no me agradó mucho. Y me costó trabajo entablar, digamos, la que más se acercaba a mí era justamente Caroline, ¿no? Y me tardaba de momento en ella como que en ganarme, ¿no? Por lo mismo que yo era muy arisca en ese sentido. Entonces me termina ganando, ¿no? De momento yo veía lo que hacían, de momento pues veía que estaban agarrando pues las cosas que yo agarraba para jugar, ¿no? De repente eran las rayas por ahí así, entonces como que, bueno, poco a poco fui viendo lo que ellos hacían. En ese inter en el que yo estaba a veces de vacaciones allá en el campo pesquero, en una de las ocasiones fue el doctor Villavicencio allá al campo pesquero, pero va solo, sin estudiantes. Y cuando estaba él empezar a sacar todo el material que iba a ocupar para su muestreo, yo estaba ahí, pues siempre estaba yo metida donde estaban todo lo que eran las rayas y los tiburones, ¿no? Siempre estaba metida ahí, entonces se voltea y me dice como que si sabía escribir y si sabía escribir bien, ¿no? Y yo me acuerdo que ni siquiera le dije una palabra, yo nomás asentí con la cabeza de que sí. Y me puso en las manos mi primer bitácora. Entonces me dio la bitácora de campo, me dice todo lo que yo tenía, lo que él me iba a dictar y dónde tenía que yo llenar esa bitácora de campo. Y eso fue muy importante para mí porque después como que comencé a captar de que, digamos, se podía trabajar de eso. Es decir, las cosas que a mí me gustaban de estar trabajando en ese momento con las rayas o con los organismos con los que yo jugaba, podía haber un trabajo de eso. Entonces, la verdad es que ya después, digamos, cuando iban, pues fue más fluida esa relación, ¿no? Ahí hubo un detalle porque les comentaba que mi familia, en el caso de mi papá, era muy tradicional. Entonces, algo que sí no le gustaba era que cuando yo le dije, cuando terminé la secundaria y iba a entrar a la preparatoria, pues digamos que lo más común era, si quería estudiar biología marina, era meterse en el CENMAR o alguna preparatoria con un afín a las ciencias ambientales o a alguna ciencia, ¿no? Y no fue así. Resulta que cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar biología marina, él me dio un rotundo no. La razón, pues que él veía que luego iban nada más las puras mujeres a salidas de campo y como que no le parecía que anduviéramos ahí, ¿no? Que los riesgos que pudiéramos tener, que no le parecía. El CENMAR pues estaba
pues iban más hombres que mujeres, entonces tampoco le parecía esa parte, ¿no? Entonces decidí en ese momento, bueno, pues dije, le voy a dar por su lado, voy a hacer la preparatoria, voy a agarrar una carrera, digamos, que a él quede feliz con esa carrera, bueno, bueno, fue una carrera técnica, y que digamos que momentáneamente le hiciera feliz, ¿no? Pero yo con la idea ya tenía la noción de que quería ser bióloga marina. Entonces, cuando entro en la preparatoria, sí llegué a una carrera pues, dedicada más a las humanidades, que era turismo, y pues la verdad es que él como que siempre me imaginó cuando yo estaba en la carrera que iba a ser, que iba a estar detrás de un escritorio, o más bien detrás iba a ser recepcionista, como que él tenía como que esa noción y era como que, mi hija va a estudiar esto, ¿no? Porque incluso iban los biólogos al campo pesquero a hacer sus muestreos y mi papá le contaba, es que mi hija va a ser recepcionista y no sé qué. Bueno, sí, yo le daba por su lado, la verdad. Y les decía, a todos estos biólogos que iban, incluyendo al doctor Villavicencio, a la postre comenzaron, cuando comenzaron a titularse todas esas tesis, mi papá se las regalaron a mi papá. Un ejemplar de cada tesis que sacaron, la de Caroline Downton, Ana María Torres que venía de la UNAM, Everardo, o sea, varios de esa generación llegaron y le entregaron una copia de su tesis a mi papá, ¿no? Entonces, mi papá las tenía bien guardadas. Yo de repente, la verdad es que le esculcaba el closet donde tenía esas tesis y las revisaba, ¿no? Las veía. Cuando terminé la preparatoria, dije, no, ya, o sea, yo voy a entrar a la universidad, biología marina. No le gustó, obviamente, a mi papá, pero su idea era como que él tenía la noción de que, bueno, va a aguantar un semestre, un año y se va a salir, ¿no? Como que, no porque no tuviera fe en mí que iba a terminar la carrera, sino porque no era, o sea, él decía que no era una carrera para que yo anduviera de salidas de campo recorriendo varios lugares, ¿no? Entonces, que no se le hacía. Entonces, él me imaginaba más, les comentaba, pues de repente en otra área, ¿no? Entonces, cuando entra a la universidad, una de las cosas que me llama la atención era que éramos el primer grupo que se abría ¿no? Dos turnos, el matutino y el vespertino. Entonces era la primera vez que se abrían esos dos grupos porque había muchísima gente que había querido entrar a la carrera, cosa que no se observaba anteriormente, ¿no? Entonces, en estos dos grupos eran como 40 en la tarde, 40 en la mañana, y siento que en la mañana estábamos más equitativo, era más equitativo los hombres y las mujeres, ¿no? En el caso de la tarde sí estaba un poquito más cargado, creo, hacia los hombres, no había más hombres que mujeres. Pasa como en todo, ahorita que están los turnos, que como las primeras materias son matemática, física, química, biología, pues de momento sí entras un poquito en shock porque como que uno espera que luego vas a entrar y te van a meter a bucear con un tiburón o vas a andar ahí ya identificando las especies, pues no, o sea, tenías que tener las bases, ¿no? Entonces al principio sí, pues esa parte sí me costó más, incluso mis calificaciones más bajas fueron esos primeros semestres porque no estaba yo familiarizada tanto con eso, ¿no? Sí tenía compañeros que eran de físico-matemático, químico-biológico, o sea, venían más de otras áreas más que de turismo, ¿no? Entonces, otra de las cosas con las que me encontré era que justamente cuando recién entré, uno de los profesores pregunta que si de dónde eran, ¿no? Y en una de esas preguntas que si quiénes son de La Paz o de Baja California Sur, y me acuerdo que 5 personas habían, de ese grupo de 40 que éramos en ese entonces en la mañana, pues nos levantamos 5 personas, ¿no? Y me acuerdo que el profesor dice, bueno, son demasiados porque los paseños no estudian biología. Los paseños estudian derecho, estudian alguna carrera de humanidades, no estudian biología marina. Entonces, a mí me sorprendió esa parte y bueno,
se me hizo raro porque yo he estado toda mi vida en contacto con el mar y la verdad es que no puedo concebir no estar cerca, ¿no? Del mar y, bueno, se me hizo un concepto muy extraño el que no consideraran el estudiar biología marina, ¿no? Y bueno, ahí les comentaba, al final esos grupos vespertino y bueno, el matutino y vespertino, pues nos volvimos uno porque en tercer, cuarto semestre más o menos ya nos unieron porque se habían salido la mitad de la tarde y la mitad de la mañana. Entonces, creo que en la mañana quedábamos más mujeres y en la tarde quedaron más hombres. Entonces ahí se niveló, digamos, los que al final salimos egresados, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también fue difícil para mí al entrar en la carrera es que al momento de entrar todos los libros, todo lo que de repente las tareas que nos tocaban, las comenzaban ya a pedir a computadora, ¿no? Entonces, usar computadora, aprender a usar computadora, bueno, tuve que, la verdad, eché a perder varias computadoras del centro de cómputo allá en la universidad y porque donde quería aprender, ¿no? Y pues dicen que echando a perder se aprende, entonces esa fue mi manera de poder aprender, ¿no? En ese entonces pues tampoco yo no tenía los medios, no teníamos los medios como para comprar una computadora personal, ¿no? Y otra de las cosas es que les pongo esta foto de la biblioteca porque pues la sorpresa era que todos los libros o la mayoría de los libros que están en la universidad de la carrera de biología marina, pues estaban en inglés. Entonces yo le decía, por ejemplo, cuando yo estuve a punto de iniciar la secundaria, mi mamá me manda a tomar clases de inglés particulares, que me sirvieron muchísimo para la secundaria, digamos. Cuando llevé en la preparatoria, pues bueno, era también el inglés, pero era un inglés obviamente muy diferente al tecnicismo que involucraba la carrera de biología marina. Entonces, obviamente, leías palabras como hatching o spawning, y que era eclosión y desove, y pues yo me quedaba así de qué es esto, ¿no? Entonces, sí estaba yo con mi diccionario ahí a un lado, porque obviamente, pues el inglés que yo traía en ese momento, pues no era el suficiente para la carrera, ¿no? Y obviamente porque era un inglés que obviamente a un turista no le vas a decir, bueno, está desobando o está eclosionando, pues no involucra esa parte, ¿no? Entonces, eso sí fue, al inicio me acuerdo que íbamos viendo cómo íbamos mejorando, ¿no? En ese sentido de que teníamos ahí un artículo y de repente subrayamos varias palabras que no entendíamos por los tecnicismos y al final ya podíamos leer artículos sin necesidad de estar subrayando nada, ¿no? Ya era algo que la misma, digamos, la misma universidad te empujaba a eso. Lo tenías que hacer, digamos, para poder desarrollarte en la carrera, ¿no? Y bueno, a la par, les comentaba que iban y estaban haciendo, digamos, yo estaba haciendo la carrera. El doctor Villavicencio, junto con algunos colegas en ese momento de él, que era el ahora ya doctor Joseph Bizarro y Wade Smith, también iban al campo pesquero, ¿no? Iban a Puerto Viejo a hacer muestreos de rayas en particular. Uno trabajaba la parte de edad y crecimiento, que era Wade Smith, y Joseph Bizarro trabajaba la parte de ecología trófica, ¿no? Entonces, comenzamos a interactuar un poquito, incluso estuve metida como de voluntaria dentro del laboratorio de las hemobranquios y de repente iba a las salidas de campo, estuve becada en algún momento dentro de un proyecto de ellos y digamos que mi jefa inmediato era Caroline Downton, ¿no? Le ayudaba todo lo que era la limpieza de las vértebras para en ese momento su tesis de maestría, ¿no? Entonces ellos seguían yendo. ¿Cuándo le cayó bueno, hago un breve lapso, un breve espacio aquí?
A mi papá creo que le comenzó a caer el 20 de que yo ya no iba a salirme de la carrera, ni iba a dejar esta carrera por irme a otra, cuando iba como en el cuarto semestre o quinto, cuando se dio cuenta que yo ya estaba, digamos, perteneciendo al grupo que iban a hacer muestreos allá con él, pues yo ya estaba involucrada ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que el mejor ejemplo de en qué momento fue que él se dio cuenta fue cuando él ya estaba aquí en La Paz y iba a ver un momento en que ya se iba a ir al campo pesquero. Y antes de irse, me entregó todas las tesis que le habían regalado los estudiantes de Villavicencio, ¿no? Entonces me las dio y me dijo, creo que a ti te van a servir más a ti que a mí. Entonces me las entregó. Entonces creo que ese fue un punto donde ya me di cuenta que él ya había probado de que yo estudiara biología marina, ¿no? Y bueno, hice nada más ese breve para que, bueno, no todo, no es tan cerrado en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, algo que a mí me gustó mucho de la carrera de la universidad, y creo que muchas instituciones la deben de replicar porque no todas las instituciones lo hacen, es que manejaban este ejercicio de hacer las estancias de investigación. Yo ya previamente, yo ya había andado metida en algunos laboratorios, incluso en algunos de allá de geología. Yo ya estaba metida ahí, iba con el doctor Luis Segura, ya que en paz descanse. Fue una persona tan sencilla, tan humilde para tratar, y la verdad es que te enseñaba bastante bien su área, ¿no? Entonces, andaba ahí, yo metía en ese laboratorio, de repente me iba a otro y haciendo, pero nunca dejando, digamos, el de las hemobranquios. Las estancias, le decía, creo que es una de las cosas que se deben de replicar por esta razón. Tú puedes estar con la noción o la idea de que quieres estudiar, no sé, mamíferos marinos, y puede ser que cuando estuviste en el laboratorio de mamíferos marinos digas, no es lo mío, o no me gustó, o no me convenció. Entonces, eso puede pasar, ¿no? Entonces, yo agarré igual cuatro estancias. Obviamente agarré la de las hemobranquios, que era de tiburones y rayas, que era lo que me gustaba. Agarré la de zooplancton, de los zooplancton no era lo mío definitivamente, estar ahí en el microscopio y todo, explicaba muy bien la persona que me estaba dando la parte de zooplancton, que es Marco Medina, pero la verdad es que no era lo mío. Entonces también bentos, también no me llenaba del todo. Y puse ahí la imagen de las aves, porque la verdad es que el laboratorio de aves acuáticas como que me hacía ojitos, ¿no? La verdad es que me gustó lo que se hacía en ese laboratorio. Me gustaba, incluso estuve un tiempo de voluntaria, yendo a salidas de campo, perdiendo varias chanclas entre el lodo, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Entonces, en algún momento estuve como que, ay, me interesa, ¿no? Me interesa, pero la verdad es que yo ya tenía algo algo ya en relación con lo que son los tiburones y las rayas, ¿no? En ese inter, un profesor de la universidad, no voy a decir su nombre, pero es bello él, y él me decía la universidad no es el centro del universo, me dijo. Busca ver qué más hay, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, pues le voy a hacer caso, ¿no? Entonces le hice caso. Me acuerdo que en ese inter me fui al CIBNOR a probar cosas de acuacultura. No, tampoco, no era lo mío. La acuacultura, anduve por ahí en otros laboratorios y dije, no, o sea, yo quiero tiburones y rayas. En ese inter, la verdad es que en el laboratorio de las hemobranquios en la universidad, el doctor Villavicencio estaba pues con su doctorado y todo, pero también comenzó a meterse un poquito más a la política. Entonces yo sentía que ya no nos hacía tanto caso como para desarrollar lo de la tesis, ¿no? Entonces buscamos algunas opciones, por ahí nos dijeron de
de autopsión de un doctor de CICIMAR que iba a comenzar a trabajar con tiburones y rayas y pues decidí ir para allá, ¿no? Junto con otros compañeros. Y así fue como fui a dar a CICIMAR con el doctor Felipe Galván. Ahí lidera hacer el servicio social ahí con él. Nada más que yo lo que notaba, yo más bien cuando llegamos ahí sí nos anotó y todo, éramos un grupo de 3 personas, pero como que el que nos hacía caso o el que nos ponía a hacer cosas para trabajar era otra persona. Entonces decidí en ese momento pues mejor irnos con la persona con la que estamos interactuando más, ¿no? Entonces trabajaba en la parte de ecología trófica, lo que ya me había llamado la atención por lo que hacía José Bizarro anteriormente. Entonces, pues la intención era eso, ¿no? Seguir con la parte de tiburones y rayas, con la parte de ecología trófica. Para esto, pues, resulta que en este laboratorio, pues apenas iban a iniciar los muestreos y no había todavía muestras como para hacer la tesis y originalmente la tesis de licenciatura. Originalmente, pues, la idea era trabajar pues, con tiburones. Me dijeron que no iban a tener, pero que podía sacar la tesis con otra especie, que no era tiburón, con un pez óseo, y que de ahí luego ya la maestría podía trabajar con un tiburón. Y pues sí, decidí, dije, ok, lo voy a tomar para hacer, ¿no? Y pues bueno, originalmente iba a trabajar con dorado y pues a veces las circunstancias, y espero que nunca les pase, pero en ocasiones ya tienes todo un protocolo con una especie y todo, y a la mera hora pues a veces o no hay las muestras o se perdieron las muestras o algo pasó. El caso es que tienes que cambiar, entonces eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces tuve que trabajar con una especie de marlin, con cuestiones de alimentación. Y bueno, donde sí yo ya sentí que ya estaba un poquito más relacionada a lo fue en la maestría, que la maestría la hice ahí mismo en CICIMAR, ya con contenido estomacal e isótopos estables de carbono y nitrógeno en tiburón angelito, ¿no? Que es el tiburón que menos parece tiburón. Pero la verdad es que como yo también tenía una estrecha relación con las rayas, pues la verdad es que eso era lo de menos, ¿no? Entonces, ahí pude trabajar con el tiburón angelito y pues salieron varias cosas interesantes en esa tesis, ¿no? Porque lo vemos de repente medio inofensivo al tiburón, no lo vemos, no es un tiburón muy grande, pero de repente sí encontrabas que consumía mucho más peces que un tiburón grande como Calcarinos falciformes, ¿no? Como el tiburón piloto. Entonces, sí nos llevó varias sorpresas el trabajar con el contenido estomacal de esta especie, ¿no? De ahí, cuando terminé la maestría, bueno, más bien dentro de la maestría, algo que a mí que me sirvió muchísimo era de repente comenzar a salir a hacer pues ¿cómo se dice? Pues estas reuniones o foros o congresos fuera, ¿no? Entonces esa fue una reunión, también fue nacional, por lo cual, pero ahí estaban varios de los expertos de tiburones y rayas, ¿no? Está obviamente el doctor Villavicencio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Felipe Galván, Pierre Kingsley, está también Gregor Carillet, está Bob Hutter y José Castro, ¿no? Entre otros. Bueno, si checan, pues realmente en esta fotografía, pues es mayormente son hombres los que trabajaban con tiburones y rayas. Entonces, en ese momento, pues la verdad es que ni lo percibes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me tocaba exponer ese día, yo estaba muy tranquila antes de exponer, estaba muy bien, muy tranquila, me sentía muy confiada al exponer, pero alguien se le ocurrió decirme, oye, está Gregor Carillet aquí. Y pues Gregor Carillet era el que había trabajado muchísimo con la especie con la que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, me entraron unos nervios ahí en esa, pero la verdad es que me acuerdo que me sentí muy bien al momento que la primera pregunta que tuve me la hizo él, ¿no? Entonces, eso la verdad es que fue padre en ese sentido y conocer a todos los que de repente veíamos en los artículos, ¿no?
Entonces, este es el grupo de los tiburoneros, digamos, que fuimos en ese momento por parte del doctor Felipe Galván. Entonces, bueno, obviamente están los investigadores ya reconocidos, y acá estamos todos los demás estudiantes que estábamos haciendo en ese momento la maestría con él, ¿no? Y ahí ya podemos ver que habemos mayoría mujeres. Algunas de ellas ya siguen trabajando como líderes de sus propios laboratorios de tiburones y rayas, incluso en otros países, ¿no? Y también en México. Entonces, digamos que fue un buen grupo de gente que estaba trabajando con ese grupo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra de las fotografías que les decía, pues algo que nos permitía de repente en ese laboratorio es poder interactuar con varios, con gente de otro lado, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos tocó en ese laboratorio. Yo cuando terminé la maestría todavía seguía yendo porque me decidieron, tuve un contrato para trabajar como técnico haciendo la parte de contenido estomacal, entonces de repente iba a acompañar a cuestiones de marcado, cuestiones de marcado de tiburones, ¿no? Principalmente de tiburón martillo. Bueno, en ese una de las cosas que yo había observado era que lo que a mí me dio trabajo en ese momento fue justamente la parte de ecología trófica, lo que eh, lo que me había dado trabajo porque había muestras que se necesitaban procesar y me contrataron para poderlos identificar, para poder identificar lo que consumían los depredadores, ¿no? Entonces, algo que a mí siempre me ha gustado de la parte de ecología trófica es que te puedes llegar a encontrar una gran variedad de organismos. Entonces, de momento te tenías que volver especialista bueno, en saber identificar peces, a veces no completos. Aquí tenemos un esqueleto, pero en realidad no salen con el esqueleto completo. Entonces, aprender a identificar a través del esqueleto, a través de los otolitos, a través de los picos de calamar, de crustáceos sí me cuesta más, hasta que hace como 2 años comenzamos a trabajar con una especie de chihuín y ese consumía crustáceos a morir, ¿no? Entonces, aprendimos a identificar también algunos crustáceos, ¿no? Entonces, una de las cosas fascinantes es que de repente comenzábamos a encontrar especies que no son tan comunes dentro de las pesquerías, ¿no? Especies que se sale, por ejemplo, de lo que es un pargo, que es muy común, a alguna especie de taquitérido, ¿no? O algún calamar de profundidad. Entonces, esa es la parte que me gusta, la parte de ecología trófica. Y bueno, eso fue lo que a mí me dio trabajo saliendo de la maestría, ¿no? Ahí, digamos que tuve esa fortuna, ¿no? De conseguir ese trabajo luego. A la postre que yo estaba trabajando en esa parte de la ecología, de los contenidos estomacales y ecología trófica de algunas especies, salió la oportunidad de trabajar en una asociación civil. Para ello me hablaron, me hicieron como una especie de entrevista y lo que necesitaban era una persona que pudiera tener contacto o supiera cómo entablar alguna relación con los pescadores, ¿no? Entonces ellos decidieron que pues yo era la persona indicada para ese trabajo. Esa organización, a mí lo que me llamó mucho la atención, lo pensé bastante porque en ese inter, un doctor de Sisimar me había ofrecido seguir trabajando de técnico en un proyecto que él tenía. Entonces sí lo llegué a pensar bastante, incluso le pedí justamente, digamos, a una de las senseis que yo tenía, que era Caroline Downton, le pedí su consejo para esta parte, ¿no? Entonces, pues ya era algo más a largo plazo, ¿no? Algo que me iba a tener a largo plazo, me iba a hacer el cargo de la parte de educación ambiental, y lo cual, pues era algo nuevo, ¿no?
plantarme ahí y comenzar a dar estas charlas, ¿no? Tanto era a niños, que igual niños de diferentes grados, y a pescadores. Entonces, ahí era otro reto, ¿no? Me tocó darles clases justamente a los niños, lo cual a mí me gustó bastante darles las pláticas. De repente lo que costaba trabajo era que híjole, tenía que yo tener varios estudiantes porque, bueno, o varios estudiantes o acompañantes voluntarios que estuvieran ahí conmigo, porque obviamente de repente si llevábamos las mandíbulas de tiburones, entonces había niños que se la querían poner como collar, ¿no? Entonces teníamos que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero, pero la verdad era que era muy satisfactorio el de repente las preguntas que te llevan a hacer los niños. Lo primero que yo les preguntaba era qué noción tenían de los tiburones y lo primero que te decían era comían gente, ¿no? Entonces, tratar de cambiarles esa noción, ¿no? Cuando estaba en esa organización me permitió también participar en algunos, en un cómic que realizaron, entonces en trabajos de divulgación. Entonces lo que me dediqué en esa parte era divulgación. Y una era la parte de trabajar con los niños y otra era trabajar con los pescadores. Una de las cosas que más se me complicaba era, yo lo había visto con mi papá, ¿no? Si de repente a mi papá, por ejemplo, yo le comenzaba a decir algo muy técnico o algo así, como que mi papá me quedaba viendo así como que, ¿de qué me hablas, no? Entonces yo tenía ese pequeño detalle, que pues estar involucrada en la universidad, de repente en la maestría, pues ya tenía los tecnicismos. Entonces, de repente ya era un lenguaje muy técnico y ahora tenía que hacer mi lenguaje de tal manera que pudiera ser captado por los pescadores, ¿no? Entonces, era un lenguaje más coloquial. Entonces, de repente sí me costó al inicio porque yo ya estaba inmiscuida en todo lo que era la parte de investigación. Entonces, me acuerdo que la primera clase que tuvimos no nos fue tan bien, es decir, sí, los pescadores estuvieron sentaditos y todos nos pusimos como en un salón de clase, pero yo veía así como que ya, ¿no? Ya se querían ir. Entonces se dio otra manera de hacerlo. Entonces lo que se hacía era, llegábamos con este tipo de carteles y a veces yo nada más llegaba con una fotografía grande de un tiburón, por ejemplo, el megacasmas, ese ancho, que se que era muy raro si lo hubieran visto alguna vez en su vida, entonces le ponía así la foto y me preguntaban, ¿y esto qué es, no? Dice, es un tiburón. No, no es un tiburón. Y ya, yo comencé a decir, no, sí es un tiburón por esto. Y ellos de repente, ellos te daban información, es decir, te decían, antes pasaba por aquí una corrida del tiburón martillo, la arqueada, ¿no? Entonces te comenzaban a dar información también. Entonces ahí me di cuenta que más que, ¿cómo se dice? Más que tú llegarles a enseñar, era esta parte, el compartir el conocimiento. Entonces, eso fue lo que llegué a aprender con esta parte de estar en esta organización, ¿no? Cuando estaba en esta asociación, una de las cosas que comencé a sentir de repente era que comenzaba yo a extrañar laboratorio otra vez. Ya llevaba yo trabajando como 2 años en la organización, pero de repente comencé a sentir así que ya extrañaba yo estar en laboratorio, a oler las vísceras de los tiburones, entonces ya comenzaba toda esta parte, ¿no? Y digamos, para no sentirme alejada de esa parte de la investigación, pues dije, voy a sacar mi artículo de la maestría, entonces comencé a escribir mi artículo de la maestría. Entonces terminé el artículo de la maestría, el primer artículo salió en el 2006, ya llovió, y ahí como me gustó esa parte y digamos, me gustó eso de que se pudiera, de que pudiera yo sacar toda esa información que tenía, porque yo tenía ya algo por ahí guardado de información y comencé a sacar y tratar de publicarlo, ¿no? Sentí ya la cosquillita, comencé a sentir la cosquillita de hacer el doctorado. Para esto, digamos que de cierta manera la asociación civil me la hizo fácil porque resulta que en algún momento
nuestra jefa decidió como cambiar un poquito los roles. Por ser la mujer, justamente, me dijo que me había seleccionado a mí para llevar todo lo que tenga que ver con las cuentas y la administración de la organización, ¿no? Entonces yo así como que, híjole, llevaba la parte de la administración de la asociación civil. En ese momento decidió cambiar los roles, que como, digamos, de cierta manera, quería que todos roláramos un poquito en los cargos y que yo me encargara de la parte de desarrollo socioeconómico, ¿no? Pero que mientras podía entrenar a la nueva persona que realizara la educación ambiental. Entonces, pues tenía 3 trabajos: administradora, lo de educación ambiental y aparte lo de desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces sí fue algo pesado, sí estuve trabajando en las 3 cosas, algo pesadito, pero ya estaba planeando ver lo del doctorado, sacar un doctorado, ¿no? En ese inter, yo había platicado ya con algún compañero, un compañero, y pues la idea era, pues, en algún momento habíamos pensado así como que no, pues hay que irnos afuera, ¿no? Hay que irnos él decía que España. Entonces yo investigué, en España había investigado un grupo de investigadores que trabajaban con metales pesados. Yo les estuve escribiéndoles y la verdad es que me decían que lo que ellos trabajaban bueno, quería yo trabajar con la parte de metales pesados, ¿no? Y quería trabajar la parte de metales pesados porque involucraba la parte de ecología trófica y llevaba una cuestión que involucraba la salud humana. Entonces quería trabajar con esa parte. En España lo que me escribían era que ellos trabajaban con sardina. Entonces, que si me interesaba, podía trabajar sardina, ¿no? Entonces dije, yo no quiero eso, ¿no? Entonces yo les volví a insistir, escribí como 2, 3 correos más, diciéndoles esto, que los tiburones y bla, bla, hasta que creo que se hartaron de mí y me dijeron que la verdad era esto, que los artículos que yo había visto de que estaban ellos trabajando con tiburones habían sido unos muestreos de oportunidad. Habían salido cuando ellos fueron de muestreo, salieron, los muestrearon, sacaron los artículos y hasta ahí. Entonces, pues bueno, pues al final dije, bueno, pues no. Algo que también, digamos que hizo que no me fuera, era porque les decía que tenía un vínculo, pues, digamos, también muy cercano a lo que era mi familia, ¿no? Entonces, y algo que a mí me había pasado cuando estaba en la organización, era que yo sufría muchísimo, de repente nos tocaba ir a Estados Unidos, y de repente yo sufría muchísimo con la comida, ¿no? Pues yo bien paseña, tortillas de harina y eso, y no es lo mismo, ¿no? Y aparte somos muy quisquillosos los paseños en ese sentido, de si no son tortillas hechas a mano, ¿sí? No son tortillas, ¿no? Entonces, de repente se me pasaba así con ciertas cosas de la comida y decía, no, voy lo estuve pensando y dije, bueno, pues lo que puedo hacer es, yo puedo estar muestreando, tenía la facilidad de estar muestreando con mi papá y ver la opción de ver dónde, que me patrocinara, digamos, el trabajar con metales pesados, ¿no? Porque era algo, pues, relativamente costoso, ¿no? De repente todo lo que involucra los reactivos y todo, pues, suele ser caro, ¿no? Y bueno, en ese momento yo me regreso con el que fue mi director bueno, no fue mi director de tesis, me regreso a ver al doctor Felipe Galván, que era con el que originalmente iba a hacer tesis de licenciatura y de maestría y no lo hice. Y me regresé con él y creo que fui muy brusca, la verdad, al momento de llegar con él y fui algo imprudente, ¿no? En el sentido que cuando llegué con él, me acuerdo que llegué digamos, con un resumen de lo que quería hacer y llegué con unos artículos de mercurio principalmente y me acuerdo que llegué a su cubículo y le dije, quiero hacer esto de doctorado, ¿usted tiene dinero para hacerlo? Le pregunté que si tenía dinero para hacerlo. Y él lo lee y me dice, sí, tengo dinero para hacerlo. Entonces dije, ok, de aquí soy, ¿no? Entonces, ya después analizando la situación, la verdad es que sí fui algo, pues algo un poquito imprudente en esa la forma de llegar, la forma tan brusca,
pero digamos que él me lo perdonó, ¿no? En ese sentido, porque digamos que él también no es, digamos, no es muy convencional que digamos, ¿no? Y bueno, eso me permitió de repente irme, sí, de estancia, estuve una temporada de estancia en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuve con el doctor René Rosiles, y que digamos que ahí pues con él tuve las bases de todo lo que eran los metales pesados, ¿no? También en el doctorado, pues de repente, pues yo decía, bueno, no me fui a hacer el doctorado fuera, pero sí voy a buscar la manera de poderme ir a otros lugares, presentando lo que sea, ¿no? Entonces sí me tocó ir a otros lugares a presentar el trabajo, ¿no? El trabajo que estaba realizando. Entonces, lo que sí es que cuando salí del doctorado, pues resulta que en el CICIMAR en ese momento, pues el doctorado era de menos años, es decir, no duraban los 4 años, era de 3 años, 3 años y medio. Y me acuerdo que yo estaba a punto de salir, llevaba los 3 años y medio ya, estaba a punto de cumplir los 3 años y medio, y yo podía pedir la extensión de beca. Entonces, pero yo decidí, ya había terminado la tesis, y yo decidí como que ya quiero terminar porque quiero trabajar. Lo que quería era trabajar. Y la verdad es que sí terminé, obviamente cuando le dije a mi director de tesis, pues él encantado porque pues iba a terminar muy bien en tiempo y forma y todo, pero cuando salí del doctorado, ahí fue algo pesado porque pues cuando sales pues de repente no encuentras trabajos, pues sí es complicado, ¿no? Y otra cosa, de repente, por ejemplo, cuando yo salí, por ejemplo, hago un ejemplo, hice mi examen un viernes, el lunes fui a pedir una carta ahí en la institución y ya me ponían la ex alumna, ¿no? Ofelia Escobar, y yo así de, ya no soy de aquí, ¿no? Entonces ya pierdes parte del cobijo que tenías, ¿no? En ese momento. Lo que sí es que yo no me imagino haciendo otras cosas, ¿no? Desde siempre sí tuve la intención de trabajar en esto, en trabajar en cuestiones de biología marina, entonces no me imaginaba haciendo otra cosa. Ahí entré a trabajar como consultora regional en Pronatura. Hicimos como 4 compendios parecidos a estos. No salieron, no sé por qué no han salido, pero llegamos a trabajar con 4 grupos, ¿no? Diferentes. Trabajamos ahí un tiempo en Pronatura. En ese inter de trabajar con Pronatura, trabajé también con un investigador para trabajar algunos artículos, y a la vez también trabajé con otra doctora para trabajar la parte de contenido estomacal. Entonces tenía 3 trabajos al mismo tiempo, ¿no? Ninguno se empataba, es decir, yo podía tener mis horarios, entonces no había, siempre y cuando yo terminara el trabajo, ¿no? Entonces era el único requisito y me permitió estar en los 3. Posteriormente hice el postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Mazatlán. Ahí conocí a un doctor, conocí al doctor Ruelas en la Ciudad de México, y él me invitó a participar en un postdoc, ¿no? Originalmente era para un trabajo y me dijo, no, vente en un postdoc para que te vayan conociendo, y esa era la idea, ¿no? Para poder incorporarme ahí ya de planta. Una de las cosas que yo aprendí ahí con él era el compartir conocimiento, ¿no? Desde que llegué a la ciudad de Mazatlán, una de las cosas que él hizo fue presentarme con todos sus colegas, con todos los con los que él trabajaba, y con los estudiantes que tenía en camino. También la disciplina, ¿no? El reloj, el doctor es un relojito, ¿no? Es un reloj de a tal hora, y ya. De repente aquí en esta carrera andamos revisando trabajos a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, y él no. Entonces él era a las 3 de la tarde, termina su horario laboral, ¿no? Todo muy bien calibrado, ¿no? Todo bien. Y otra de las cosas que me di cuenta era que él escribía sus artículos, lo cual para mí fue así de, wow, ¿no? Él trabaja sus artículos, no está esperando que alguien más trabaje esa parte por él. ¿A qué me refiero?
De repente sí, pues es que tengo una publicación con fulano y lo va a sacar. No, él no se está esperando a que tenga una publicación con él. Si sale, bien, pero él trabaja en lo suyo y si sale la publicación con aquel colega, está bien, ¿no? Pero no está esperando. Aquí está el doctor Ruelas, ese es, digamos, que su grupo base de trabajo, la mayoría mujeres, ¿no? En ese momento eran estudiantes, algunas de maestría, otras de doctorado, algunas ya se doctoraron, están trabajando algunas ya en instituciones en el tecnológico, en la UPSIN, ahí en Mazatlán, entonces un grupo que va agarrando camino, ¿no? En ese postdoc me sirvió aplicar a fundaciones ajenas a lo que es CONACYT, porque de repente como creemos, como que tenemos la tendencia a que CONACYT nos va a patrocinar todo. Y bueno, hay diferentes instituciones que nos pueden también, pues de alguna manera, incorporar cierto capital para desarrollar tu proyecto, ¿no? Entonces, obtuvimos algún apoyo de la Fundación PADI, ¿no? En ese inter, cuando estuve tanto en maestría, digamos, corría con suerte porque tenía trabajo, ¿no? Le decía, un inter del doctorado sí se me complicó al inicio, después se agarré 3 trabajos de un jalón, pero en el postdoc, la verdad es que en el institución donde estaba, pues ya no se veía tan claro si me iban a incorporar o no. Y fue así como llegué posteriormente a través del programa de cátedras de CONACYT a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? En FACIMAR. Y bueno, ahí me han permitido, pues, desarrollar el proyecto de las elasmobranquios, que de hecho se llama elasmobranquios en honor al laboratorio de ahí de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ¿no? Por eso se quedó así el proyecto. Y bueno, ahí desarrollamos la parte de ecología trófica, metales pesados, morfometría, pesquerías y ahorita con un poco de estrés oxidativo, ¿no? Entonces, eso, pero entre otras cosas, ¿no? Una de lo que me ha gustado de trabajar con metales pesados es que de repente pues nos ha permitido trabajar con moluscos, con crustáceos, con algunos rotíferos, todo, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, también uno de los cuestionamientos que se ha hecho y lo que yo he visto en general, por ejemplo, es ahorita, por ejemplo, que les estaba manejando lo que involucraba esta parte. Yo recuerdo en específico los trabajos de ecología trófica. Originalmente lo que se trabajaba era puro contenido estomacal. No había otra manera, ¿no? Entonces era pura ecología trófica basada en el contenido estomacal. Posteriormente comenzaron a incorporarse la parte de isótopos estables, ¿no? Y hay estudios de calorimetría, ácidos grasos, entonces ha comenzado a diversificarse. Entonces, una de las cosas, y que yo ya lo he mencionado antes, es que ahora sí se busca un panorama más integral. Y eso integral no solamente involucra desde una unidad, desde una célula o un ecosistema, una biosfera, sino está involucrando también a los mismos humanos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me quedó claro en la organización y que a la postre llegué a leer justamente en un estatuto por ahí de CONACYT era que se buscaba la vinculación sociedad-ciencia. Entonces es una de las cosas que no debemos de olvidar, ¿no? Que tenemos que estar involucrados en esa parte, que hacemos ciencia para la sociedad. Entonces también es que tenemos que buscar la manera de cómo explicar esa parte de la ciencia de una manera más coloquial. Esa es parte del grupo de trabajo que tengo. Tengo en igual número hombres y mujeres, ¿no? Entonces, de los que están trabajando en laboratorio, su mismo número digamos, es equiparable, ¿no? Una de las cosas, una de las cuestiones que han estado preguntando era que si alguna vez tenía o había sentido que había mermado la productividad o algo por cuestiones por ser mujer, ¿no? En algún momento yo sí llegué a sentir que
por ejemplo, de repente sí contrataban a alguien por ser hombre, ¿no? De que tal vez él podía cargar cosas o tú no, sí lo llegué a sentir. Eh, yo lo que he visto de repente en muchos colegas o muchos compañeros, en mi caso yo no tengo hijos, entonces lo que he visto con muchos colegas es que la carga que tiene una mujer es mucho más pesada que la que tiene un hombre, ¿no? Entonces, eso sí es algo que está latente y que es muy complicado porque de repente estamos inmiscuidos en estas cuestiones de micromachismo, ¿no? Lo que ya se ha mencionado. Entonces, algo tan sencillo como que también las mujeres lo llegamos a tener, de que de repente cuando vemos un artículo publicado y vemos simplemente que están los puros apellidos, automáticamente imaginamos que es un hombre científico, que es un hombre el que está ahí detrás de ese artículo. Y me ha pasado con algunos estudiantes, cuando yo le digo, es que el artículo es una mujer, y se sorprenden, ay, yo pensé que era hombre. Siempre se tiende a pensar que pues los que están en la ciencia, los que son un poquito más exitosos con base en esos artículos, pues son los hombres, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver esa diferencia. De repente por ahí eh, me ha tocado alguna discriminación por la edad, de repente, también. Y una de las cosas que me gustaría aquí exponerles son algunas de las citas, y le pedí permiso a varios colegas que anduve por ahí indagando, que me dijeran algunos de los sentires, ¿no? Y cosas que hemos platicado a lo largo de estos años de la trayectoria. Y una es esto, ¿no? Una de las cosas que dice es lo que dicen las mujeres, no tener tiempo para el trabajo y la investigación. Dice, o sea, nos pone en desventaja tener una familia, ¿no? De repente estar encargada de los niños, platicaba con algunos de ellos, es que llegamos a una conclusión que decían que realmente que a los hombres no se les pregunta, oye, ¿cómo haces investigación y eres padre a la vez? No se les pregunta, ¿cómo haces ese trabajo, no? Porque automáticamente estamos asumiendo que todo el trabajo lo hace la mujer. Y sí, hemos visto muchos casos. A mí esto me tocó con una de las colegas, que alguien que esté en un puesto digamos, en uno de los puestos de directivo, le dice esto, ¿no? Si tienes hijos, son fracasados en la ciencia, que es algo muy fuerte. Las cosas creo que más fuertes que a mí me ha tocado que alguien le diga a una colega, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios son más comunes de los que ustedes creen. Entonces, incluso eso me tocó. Fui reemplazada cuando se enteraron que estaba embarazada. Y también casos de colegas que han estado así, ¿no? Esta me tocó verla personalmente a alguien que justamente le dijeron que no vuelva a traer a su hijo al trabajo, ¿no? También, obviamente, pues esta persona o esta chica pues no tenía con quién dejar a su hijo. Y no es a veces, digamos, tan fácil, digamos, dejar tus hijos en alguna guardería por los medios que sea. A veces en esta carrera, de repente, pues sí, bueno, puede haber alguien que tenga a un esposo al lado que haga, digamos, que apoye en ese sentido, ¿no? Tuvimos por ahí unos ejemplos donde decían, bueno, es que a mí me ha ayudado mi esposo. En otros, pues son casos de que sí tienen a su esposo, pero no les ayudan en nada, ¿no? Y toda la carga la tiene la mujer. Lo otro es que pues también hay madres solteras. Y ahorita, por ejemplo, se ve muchísimo con esto de la pandemia, que de repente, si quieren ir a ser mandado, pues no pueden ir niños. Entonces, si eres madre soltera, pues ¿cómo vas a llevar? ¿Cómo le haces para hacer este mandado, no? O sea, se complica un poco más el que no sea tan igualitaria esta parte, ¿no? También esto,
La persona que me lo dijo ya lo tomó un poquito a broma, ¿no? Pero dice, por mi apariencia física, un investigador creyó que yo era la chica de la limpieza, ¿no? No sé si les ha pasado a hombres, la verdad es que no me ha tocado ver con algunos de los chicos que les haya pasado esto, pero también me ha tocado que puede haber como que pues cierto racismo en algunas cuestiones, ¿no? La apariencia física, de hecho a nosotros, a los biólogos, nos tienen sí catalogados como fachosos. Los biólogos son así, ¿no? No es que los biólogos son fachosos en general, ¿no? Son hippies. Diría alguien por ahí hippie chancludos. En alguna ocasión alguien se refirió a nosotros así de esa manera. Y pues bueno, pues habemos de todos, ¿no? Sí. Y bueno, y lo otro me tocó en algún momento que igual lo que decíamos, de repente los hombres pueden no percibir lo que están haciendo, diciendo algún comentario impropio, que le están haciendo un comentario no apropiado, pero a veces lo dicen, ¿no? Por ejemplo, me tocó esto de hay que llevar mujeres a las salidas porque es más fácil que los pescadores proporcionen muestras. Entonces, eso era así como que, bueno, un chistín, ¿no? Digamos así, pero la verdad es que era algo incómodo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer y que de repente la verdad es que sí, a veces no lo hacemos porque, bueno, pues es que tal vez está en una mejor posición, o de directivo, o es tu jefe o lo que sea, pero sí hay que hacer notar que a veces hay comentarios que no te agradan, ¿no? Que no son agradables, ni tampoco tienes que ver, creo que los hombres tampoco se preocupan si se pone una playera y que alguien les haga un comentario de esa playera, ¿no? Así de alguna connotación de índole sexual, ¿no? Creo que ninguno, pues en su mayoría no han presentado ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, en mujeres sí me ha tocado que de repente es, ok, no voy a llevar esta blusa por esto, ¿no? Por tal persona, por X. Entonces, creo que sí la vida y la parte del estrés que sufren las mujeres es mucho más grande, ¿no? Y bueno, dentro de las recomendaciones ya, porque la verdad es que sí ya me he extendido bastante. Una es, dentro de las recomendaciones que yo les hago es tener la humildad, ¿no? De tener la humildad para nunca dejar de aprender, de decir, eh, pues sí, no lo sé y necesito aprender, ¿no? Ahorita que hay cursos, bueno, pues a tomar cursos de lo que hay. Ahorita la ventaja es que están en línea, entonces eso ya nos ahorra muchísimas cosas, ¿no? Lo otro es tener esta vis de superación. Siempre hay que buscar la manera de superarse. Y no superar al de al lado, ¿no? Sino que debe ser una carrera contigo. Entonces, yo siempre soy como una idea de tener una meta de que quiero llegar a esto, quiero llegar a aquello. Entonces, eso lo tengo bien marcado, ¿no? Y traten de hacer las cosas con ética. Se van a dar cuenta que en ocasiones, pues, a veces sí te decepcionan algunas cosas de tu entorno que no entran dentro de lo ético y que tú no quieres ser parte de eso, ¿no? Entonces, a veces el que tú quieras llevar esa parte ética y los demás no, pues la verdad es que sí te separa a veces de, de esa parte, ¿no? De no todos aceptan esa ética, ¿no? Lo otro que ya les había mencionado es hacer ciencia para la sociedad, tratar de ser proactivos. Ahorita con eso de las estancias, pues ir a diferentes estancias y, bueno, probar y decir, bueno, esto no me gusta y ya comenzar a decidir qué es lo que realmente te gustaría hacer, ¿no? Ya le habían hablado de la parte de resiliencia, también tiene que ver mucho con aguantar bastante. Otras, no sacrificar su éxito, ¿no? De repente sí puede haber personas que te pidan incluso de, oye, déjame a mí ser el primer autor o ser yo y oye, ni siquiera hiciste nada, ¿no? Pero bueno, ha pasado, ¿no? Y, y una frase que me gusta es caminando a hombros de gigantes, que es aguantar
más bien, esto de caminando a hombros de gigantes es que el trabajo no se hace solo, ¿no? Yo les decía que pues cuando hice el postdoc, por ejemplo, conocí a una persona que ha sido muy colaborador en muchos sentidos en cuanto a prestar laboratorios y todo y seguir avante en la investigación. Y una de las cosas que más me gusta es que su equipo es basado principalmente en mujeres, ¿no? En mujeres. Entonces, no es un trabajo que se hace solo, sino en colaboración con ellos, ¿vale? Y una de las cosas es, si ustedes están ahorita estudiando biología marina o algo pues, relacionado a ambiental, allá en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, una de las cosas que les tiene que quedar claro es que eligieron bien, ¿no? Y eso se los digo por algo que a mí me ha tocado que cuando yo entré ya a cátedras, colegas que estaban en cátedras, cuando ellos sabían que yo había egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, me decían, es que yo conozco colegas que son de ahí y la verdad es que son buenos, o sea, tienen muy buenas bases. Entonces, si la carrera de biología marina es lo que ustedes quieren, pues eligieron el lugar adecuado, ¿no? Y bueno, para los que preguntan, ya, bueno, si van a preguntar algo en el caso de mi papá, ya para él, ya las mujeres no dan mala suerte en las embarcaciones, ¿no? Entonces, pues ya nos hemos subido bastante en esas embarcaciones, entonces no hay problema con eso. Pues sería todo, no sé si tienen, me extendí mucho, perdón. Va. Bueno, si tienen preguntas para que empiecen a ponerlas, por favor, en el chat. Y mientras tanto llegan preguntas, te hago unos comentarios que te dejaron por ahí en Facebook. Dice Roberto Carmona que cuando sea posible te manda muchos saludos y te felicita. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y también Francisco Flores, que muchas felicidades y que un gran ejemplo de superación. El Panchito, ahí lo tengo de colega en la Universidad Autónoma. Pues ahí está. Y no sé, chicos, ¿hay preguntas? Aquí va una pregunta de Liz Dávalos. Ofelia, creo que al venir de una familia de pescadores y ahora como científica tienes una visión única del área que investigas. ¿Cómo te ha ayudado eso en tu trabajo? Uy, me ha ayudado bastante porque imagínense, de repente estoy como a la mitad, ¿no? A la mitad se supone que como biólogos debemos de proteger, de plantear, ayudar por los planes de manejo. Por otro lado, pues una familia de pescadores que depende de la pesca. Entonces, hay una de las cosas que he aprendido es tratar de estar a la mitad. No todo se debe de prohibir, no todo se debe digamos, de manejar de manera tan tajante, porque sí he convivido no solamente obviamente con mi familia, ¿no? Hay muchísimas campos pesqueros a los que he visitado, donde tú ves a esos niños también que también tienen ganas de estudiar, que también, o sea, dependen de lo que capture su familia, ¿no? Entonces, sí es complicado también a la vez, pero también me ha servido con mi familia también como tratarlos de educar un poquito, ¿no? En ese sentido. Pues, de repente, por ejemplo, con las tallas de captura o lo que así como que ya, ¿no? Ya han aprendido en ese sentido. Por ejemplo, al principio yo, cuando iba a venir la veda de tiburones y rayas, cuando yo le expliqué a mi papá que se venían las vedas de tiburones y rayas, pues la verdad es que en el caso de él no ha sido tan complicado, porque como él interactuó mucho con el doctor Villavicencio, incluso todos los carteles que yo hago en los congresos terminan con mi papá en el campo pesquero. Entonces, cuando van ustedes y llegan a ir a ese campo pesquero que está en el Portugués, van a ver los pósters que yo llevo a algunos congresos, ¿no? Entonces, respeta la parte de la veda y no ha sido complicado, ¿no? Entonces, digamos,
durante esa temporada, generalmente cuando es veda, él está aquí conmigo o se va a Mazatlán, no puede pescar, pues se toma vacaciones, ¿no? Digamos que ya la lleva un poquito más tranquila. Entonces, pero sí es la verdad es que sí me creó un panorama mucho más amplio de estar en ese inter, ¿no? Ese intermedio, ni tan, yo ni tan acá con pescadores, ¿no? Un saludo a Elizabeth, por cierto. Va. Ahora, Mariana Hey David, ¿siempre estuviste segura de querer ciencias marinas? Y si tuviste dudas, ¿qué tomaste en cuenta para tomar la decisión de seguir? No, siempre tuve la idea de ciencias marinas, desde que, mira, se me olvidó comentarlo aquí en la plática porque, no sé, ya me extendí demasiado, pero tengo para dar más, ¿no? Para platicar más. En realidad, cuando yo no sabía que existía esta carrera de biología, porque le decía, pues estaba yo en el campo pesquero, pues yo decía, pues que quería ser pescadora, pero el detalle que la pescadora era que mi papá ni siquiera me dejaba subir a la lancha, ¿no? Entonces, siempre tenía que ser algo relacionado con las ciencias, ¿no? Porque si acaso otra carrera ahí que me llamaba la atención era geología marina, o sea, sé que era marino. Ok. Va un comentario de Carla Waller. Dice, no es pregunta, es un comentario. Muchas gracias por hablar del sexismo y la desigualdad de género que se vive en la ciencia. Muchas veces es algo de lo que no se quiere hablar, aunque afecta al 50% de la población del mundo y afecta aún más a las mexicanas. Pero para cambiarlo se empieza por señalarlo. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y compartirse con nosotros, doctora. No, gracias a ustedes por escuchar, ¿no? Y tiene toda la razón y hay muchas cosas todavía que faltan por salir, ¿no? Ahorita se han abierto más los caminos, digamos, y se tiene más la apertura y para que, bueno, se pueda ir cambiando ciertas cosas, ¿no? Así es. ¿Alguien más? A ver, déjame ver si veo que alguien tenga manita levantada. Ok, así está bien. ¿Nadie más, chicos? Ah, va, aquí dice. Ah, bueno, es un comentario. Muchas gracias por compartir tu experiencia como mujer científica. Un espectador anónimo. No sabemos quién es. Sí, ok, está bien. Em, Muchas gracias. Va, por aquí tengo otra. Ah, bueno, comentario de Irene que le ha gustado mucho la charla, que muchas gracias. Ok, gracias. Mm, Perdón si me extendí, de hecho terminé un poquito afónica, pero bueno, perdón por la extensión, pero bueno, ya. ok, creo que, bueno, aquí no me aparece alguien más. No sé si Gina o Ofelia quieran hacer, digo, Gina o Gaby quieran hacer algún comentario. Yo. Adelante. Bueno, pues nada más agradecer la disposición otra vez de Ofe. Sabemos que es una persona muy ocupada y a lo mejor pues este ejercicio un tanto diferente, pues tal vez no es tan fácil, ¿no? Para ustedes hablar de su vida, pero la verdad es que les agradecemos muchísimo su participación y compartir no solo pues parte de su trabajo, sino también parte de su vida, ¿no? Y esperamos que los chicos puedan aprovechar estas experiencias para un poquito, para
quitarles algunas piedritas del camino, o al menos para que se den cuenta que hay cosas en las que se deben de fijar, ¿no? No podemos allanarles completamente toda la ruta, pero creo que estos ejercicios sí sirven también para que ellos sepan lo que se está viviendo en otras esferas de la ciencia y que se fijen y que se den cuenta del tipo de ciudadanos, de científicos y de personas que quieren ser, ¿no? Es que te agradezco muchísimo tu participación, Ofe, y pues esperamos que nos veamos más seguido. Sí, sí. De hecho, fácilmente si ustedes no hubieran organizado el foro, ustedes fácilmente pudieron haber participado en él, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, todas tenemos muchas historias que contar, pero no podemos ser juez y parte. Pero bueno, espero también que pues, sigamos en contacto, y parte de la intención también era que los chicos conozcan que aunque las egresadas no propiamente trabajan en la universidad como nosotros, pues que también siempre se pueden generar esos vínculos, ¿no? Esos vínculos académicos que pueden ayudar a enriquecer su carrera. Sí, claro, claro, claro. No, pues muchísimas gracias. Bueno, en lo que hablaba Gaby, salió unas preguntas más. De Darinka Medina comenta: gracias por compartir sus experiencias y realizar esa encuesta para compartir esos comentarios. Y va la pregunta: ¿usted ha notado que el machismo ha disminuido durante su ingreso en el ambiente científico? La verdad, no. La verdad, no le he notado, o sea, no he notado que haya disminuido, ¿no? O no sé si ahora lo percibimos más porque como que no. De momento cuando uno o hacía la carrera o estudiaba, laboraba o estudiaba la maestría o el doctorado, pues uno escuchaba comentarios que como que te incomodaban, ¿no? Pero como que ahí quedaban, o sea, no se dice, pero nada más entre tú así como sabías que esos comentarios te incomodan. Yo creo que ahora pues ya puedes tener o tienes la libertad para decir, oye, este comentario pues está fuera de lugar. Y también, bueno, también se va agarrando conforme vayas agarrando más callito, ¿no? Porque obviamente si cuando uno estaba más joven, lo decíamos, que si estaba más joven, igual si te hacían un comentario así, pues no, pues era raro que tú le dieras el revés a ese comentario, ¿no? Y ya ahorita, ya lo puedes tomar más fácilmente ese comentario para pues hacer ver a la gente que estaba en un tono incorrecto, ¿no? Los comentarios que pueden llegar a hacer. Entonces, yo la percepción que tengo es, no sé si es porque le decía, pues ahora ya notamos más ese tipo de cosas, pero yo no he visto esa disminución, ¿no? Ok. Bueno, un comentario más que ponen. Stephanie Sánchez: quiero felicitarla por su trayectoria y hacer mención hacia su participación en las cátedras y fuentes. Tuve la oportunidad de escucharla y disfruté mucho sus ponencias. Ok. Gracias. Dina, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más iba a comentar algo similar a lo que dijo Gaby. Agradecerle a Ofelia que en su disposición siempre está dispuesta a participar en lo que le propongamos, obviamente decentemente. Sí, okay. Porque se puede como que malinterpretar. Sí, qué buena aclaración. Sí. Y bueno, y aparte que pues mencionaste varios temas que últimamente pues nos hemos encontrado con ellos, pues, ¿no? Un poco con la dificultad de querer prepararse en el inglés, por ejemplo, o querer de pensar que, bueno, todo lo que ustedes han comentado son como
echarles porras a las muchachas, ¿no? O a los muchachos, que ciertamente de alguna manera es un poco la intención del foro, pero no nada más eso, sino son como los ejemplos que uno usa en una clase para mostrar que hay momentos y que uno puede salir adelante siempre y cuando, como dijiste tú, no abandonen sus sueños, sus intereses y el objetivo que se han planteado en su carrera, pues, ¿no? En la parte que les corresponde ahorita de ser estudiantes y posteriormente para seguir estudiando, ¿no? Y bueno, ya en el trabajo, etcétera. Sí. Creo que eso es algo muy importante y que ellos, que yo espero que, bueno, los jóvenes lo estén considerando, lo reflexionen y en algún momento de la vida se van a acordar de todas las cosas que tú y las demás colegas les han comentado y les han platicado. Sí. Entonces, yo la más feliz de que estés aquí, Ofelia, y ojalá te quedaras en la universidad. Sí, no, pues ya sabes. Sí, pues ahí te hice un clic al laboratorio de aves acuáticas, ¿te acuerdas? Sí, ya sé, sí iba a echarme un comentario, pero dije, no, luego no lo van a pelar. Sí, no, dije, sí, por ahí estaba, porque justamente, pues, esos muestros me tocaban con Gina, luego, dar ahí. Así es. Dar ahí. Muy divertido. No, pues sí, pues la idea era, una de las cosas es, obviamente yo me dediqué más a la parte académica, ¿no? Pero hemos visto casos, en algún momento pues yo me salí de esa vida académica y es una de las cosas que quiero que hagan, que vean también los estudiantes, ¿no? No todo puede ser académico, puede haber, si hay gente que, por ejemplo, que se dedica a tomar fotografías de organismos marinos y de eso vive, porque de eso vive, pues hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones que no todo es la academia. Obviamente hay gente que sí se va a querer dedicar a la academia, pero es lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Un gran panorama de lo que es la carrera de biología. Bueno, pues a mí me queda, gracias, Ofelia, por participar. Gracias por no poner fotografías de tu estancia universitaria, porque hubiéramos salido ahí bastantes dañados, ¿no? De hecho, sí, sí, abrí. Luego te voy a mandar la foto que encontré, una foto que me gusta mucho, donde estás tú y está Mari Carmen, pero no convenía. Sí, bueno, a mí me da mucho gusto que hayas participado. Da gusto también ver porque hay personas que van a estar en este foro, además de Ofelia, con las que pues entramos todos juntos a estudiar y es padre ver cómo cada uno va agarrando su camino, su área, su línea de trabajo y pues poder mantener el contacto como amistades, pero también colaborar de alguna forma en la parte profesional, pues es padre, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber participado y pues seguimos en contacto y pues no lo puso Ofelia, pero yo sé que ella está disponible para quien le interese estudiar trabajar con rayas y tiburones, pues si alguien está interesado por ahí nos pueden pedir su correo electrónico para que estén en contacto con ella, ya sea aquí, pueden trabajar con ella estando aquí desde La Paz o si quieren irse a conocer otras playas como Mazatlán, pues entrar allá con ella a la universidad, ¿no? Pero bueno, ahí les podemos pasar la información quien la requiere. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Gracias, Saludos. Cuídate. Bye. Gracias, Ofelia.